Explicar los propios planes parece un gesto natural. Compartir lo que se piensa hacer transmite cercanía, genera intercambio y ofrece una sensación momentánea de validación. Sin embargo, el estoicismo observa que esta inclinación, cuando se vuelve habitual, introduce una debilidad silenciosa. No porque hablar sea un error en sí, sino porque adelantar la intención expone el juicio a interferencias innecesarias antes de que la acción haya tomado forma. Un plan pertenece al ámbito de lo interno mientras no se ejecuta. Es una orientación provisional del juicio, no una realidad consolidada. Al explicarlo, se lo traslada prematuramente al espacio de la opinión ajena. Desde ese momento, deja de estar gobernado únicamente por la razón propia y comienza a recibir cargas externas, expectativas, dudas, comparaciones, entusiasmos o advertencias que no siempre están alineadas con el propósito inicial. El plan se vuelve frágil antes incluso de enfrentarse a la realidad. El estoicismo distingue con cuidado entre deliberar y exhibir. Deliberar es un acto necesario de la razón, exhibir, una búsqueda de eco. Cuando el individuo explica sus planes sin necesidad, suele hacerlo para obtener confirmación, alivio o impulso emocional. Esa ganancia inmediata tiene un coste oculto, el desplazamiento del centro de decisión. El plan deja de sostenerse por su coherencia interna y comienza a depender de reacciones externas. Epicteto insistía en que no todo lo que se piensa debe convertirse en palabra, la palabra precipitada fija lo que aún debería permanecer flexible. Un plan necesita espacio para ajustarse, corregirse o incluso abandonarse sin presión. Al ser explicado, adquiere una forma pública que dificulta estos ajustes. La mente se siente obligada a sostenerlo, no porque siga siendo razonable, sino porque ya ha sido dicho. Explicar los planes también activa la comparación. Una vez expresada la intención, surgen referencias implícitas. ¿Cómo lo han hecho otros? ¿Qué tan ambicioso parece, si es realista o no? Estas comparaciones no siempre se formulan de manera explícita, pero influyen. El individuo comienza a evaluarse no en función de la razón, sino de la imagen que su plan proyecta. La claridad inicial se diluye. Zenón de Citio concebía la vida racional como una vida de sobriedad interior. Esta sobriedad incluye la gestión cuidadosa de la palabra. No todo silencio es ocultamiento. A veces es protección. Proteger un plan no significa temer la crítica, sino preservar el espacio donde la razón puede trabajar sin interferencias prematuras. El silencio, en este contexto, no es pasividad, sino una forma de disciplina. Explicar un plan también crea una ilusión de avance. Al hablar de lo que se hará, el individuo experimenta una satisfacción anticipada que puede debilitar el impulso real de actuar. La mente confunde la formulación verbal con el progreso efectivo. El estoicismo advierte contra esta confusión. La acción es el único criterio válido, y la palabra no la sustituye. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de hacer lo que corresponde sin proclamarlo, no por modestia superficial, sino por economía interior. Cada explicación innecesaria dispersa energía que podría destinarse a la ejecución. El plan, en silencio, conserva su fuerza porque aún no ha sido sometido al desgaste de la opinión. Desde este punto inicial, se hace visible por qué no explicar los planes no es una estrategia social, sino una postura interior. No se trata de ocultar por temor, sino de respetar el proceso. El plan necesita madurar en la acción, no en la conversación. Reconocer esta diferencia es el primer paso para comprender por qué el silencio, en este ámbito, fortalece donde la explicación debilita. Explicar los planes introduce una presión temporal que no siempre es evidente. Una vez expresada la intención, aparece la expectativa de cumplimiento. Esa expectativa no proviene solo de los demás, se instala también en la propia mente.
El individuo comienza a sentir que debe avanzar para sostener la coherencia de lo dicho, incluso cuando las circunstancias o el juicio aconsejarían ajustar el rumbo. La palabra pronunciada se convierte en un compromiso prematuro. El estoicismo observa que esta presión altera la calidad del juicio. En lugar de evaluar cada paso según lo que conviene hacer ahora, la mente se orienta a cumplir con lo anunciado. La acción deja de responder a la razón presente y se subordina a una declaración pasada. Esta subordinación es sutil pero persistente. El individuo actúa para no contradecirse, no para hacer lo correcto. Epicteto advertía que quien se ata a una promesa innecesaria, se impone una carga que no ha sido exigida. Explicar los planes es, en muchos casos, crear promesas implícitas. Aunque nadie las reclame, la mente las siente como tales. Este peso añadido no fortalece la voluntad, la tensa. La claridad se ve comprometida porque el juicio ya no es libre de corregirse. Explicar un plan también reduce la tolerancia al error. Cuando la intención es pública, errar se vive como una exposición. El individuo teme quedar como inconsistente o incapaz. Este temor no mejora la ejecución, la vuelve rígida. La flexibilidad necesaria para aprender se pierde porque cada ajuste parece una rectificación visible. El estoicismo considera esta rigidez un obstáculo para la acción eficaz. Zenón concebía la razón como una facultad que debe permanecer abierta al ajuste constante. Un plan no es un dogma, es una hipótesis práctica. Al explicarlo prematuramente, se le confiere una solidez que no le corresponde. La mente se aferra a él, no porque siga siendo razonable, sino porque ya ha sido comunicado. Esta fijación anticipada empobrece la deliberación. La explicación también introduce interferencias emocionales. Las reacciones ajenas, entusiasmo, escepticismo, consejo, advertencia, se suman al proceso interno. Aunque bien intencionadas, estas reacciones alteran la percepción original. El individuo comienza a dudar por exceso de voces, o a reforzarse por aplauso. En ambos casos, la razón pierde su lugar central. Marco Aurelio reflexionaba sobre la necesidad de no dispersar el ánimo antes de tiempo. Cada expectativa asumida añade una carga. Explicar un plan multiplica esas cargas, porque cada oyente proyecta sobre él su propia interpretación. El plan deja de ser simple y se vuelve pesado antes de enfrentarse siquiera a la realidad. Con el tiempo, la mente aprende a asociar la explicación con la obligación. Decir lo que se hará se convierte en una fuente de tensión anticipada. Esta tensión no impulsa, desgasta. El individuo puede incluso abandonar planes valiosos no por dificultad real, sino por el peso psicológico que adquirieron al ser explicados. Así, no explicar los planes preserva una ligereza esencial. Permite que la acción se desarrolle sin la presión de la coherencia verbal. El juicio puede corregirse, detenerse o avanzar sin tener que justificar cada ajuste. En este espacio protegido, la razón opera con mayor libertad y la acción conserva su flexibilidad natural. Explicar los planes también expone la intención a juicios que aún no puede sostener. Antes de que exista experiencia, resultado o forma concreta, la mente del otro evalúa desde supuestos propios. Estas evaluaciones no siempre son erróneas, pero casi nunca llegan en el momento adecuado. El plan todavía es frágil, y someterlo a juicio prematuro puede deformarlo o debilitarlo antes de que tenga oportunidad de madurar. El estoicismo observa que no toda crítica es útil en todas las etapas. Hay un tiempo para la deliberación interna y otro para la confrontación con la realidad. Al explicar un plan demasiado pronto, se invierte ese orden. La intención se defiende antes de ser probada. El individuo empieza a justificar lo que aún no ha hecho, y esa justificación consume energía que debería reservarse para la acción. Epicteto advertía que quien se preocupa por lo que dirán antes de actuar ya ha desplazado su atención.
La acción, para ser firme, necesita una orientación clara, no una defensa anticipada. Explicar los planes introduce esa defensa antes de tiempo. La mente ensaya respuestas, prepara argumentos, imagina objeciones. Este movimiento mental no construye, dispersa. Explicar un plan también invita a la comparación directa. Al hacerse público, se mide con los planes ajenos, con experiencias previas, con modelos que no siempre son pertinentes. El individuo comienza a evaluar su intención, no por su adecuación a la razón, sino por cómo se percibe frente a otras. La claridad inicial se enturbia con referencias externas que no aportan precisión. Zenón concebía la vida racional como una vida de acción sobria, no de proclamación. La proclamación anticipada transforma la intención en espectáculo. Aunque sea en un círculo reducido, el plan deja de ser un trabajo interno y se convierte en una imagen. El ego encuentra ahí un espacio para intervenir, inflando expectativas o generando temor al fracaso visible. La explicación también crea una falsa sensación de acompañamiento. Al compartir el plan, el individuo siente que ya ha avanzado, que ya ha dado un paso. Esta sensación puede reducir la urgencia de actuar. El estoicismo advierte contra este autoengaño. Hablar no sustituye al hacer, y la satisfacción verbal no equivale al progreso real. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de obrar sin anunciar, dejando que la acción sea suficiente testimonio. No porque el reconocimiento sea malo, sino porque la proclamación previa debilita la pureza de la intención. La acción ejecutada no necesita explicación, la intención explicada sin acción se desgasta. Con el tiempo, explicar los planes puede generar una relación incómoda con el silencio. El individuo siente que debe actualizar, justificar o responder por lo dicho. El plan, en lugar de avanzar, queda suspendido en una narrativa que exige mantenimiento. Esta narrativa no construye, consume. Así, no explicar los planes preserva la intención de una exposición innecesaria. Permite que el juicio se mantenga concentrado en lo esencial, hacer lo que corresponde cuando corresponde. El silencio en este caso no es aislamiento, sino un espacio de trabajo. En ese espacio, la razón puede sostener el plan, hasta que la acción lo confirme o lo descarte sin interferencias prematuras. Explicar los planes también debilita la relación con la constancia. Cuando la intención se vuelve pública, la energía se dispersa entre la ejecución y la gestión de expectativas. El individuo no solo actúa, sino que siente que debe demostrar que actúa. Esta doble carga fragmenta la atención. La constancia, que requiere continuidad silenciosa, se ve interferida por la necesidad de sostener una imagen de avance. El estoicismo observa que la constancia nace de una orientación interna firme, no de la presión externa. Explicar un plan introduce una vigilancia ajena que altera el ritmo natural del proceso. Cada pausa se vive como retraso, cada ajuste como incoherencia. La mente se impacienta no porque el progreso sea lento, sino porque ha sido expuesto. La palabra pronunciada acelera artificialmente el tiempo del juicio. Epicteto enseñaba que el progreso verdadero rara vez es visible en sus primeras etapas. Requiere repetición, corrección y paciencia. Al explicar un plan, el individuo expone esas etapas invisibles a una mirada que espera resultados. Esta expectativa no ayuda. Tensa. La constancia se vuelve frágil porque se mide por signos externos en lugar de por la fidelidad al proceso. Explicar los planes también refuerza el apego al resultado. Una vez anunciado, el plan adquiere un final implícito que debe alcanzarse para justificar la palabra. El individuo se concentra en llegar, no en hacer bien el recorrido. Este enfoque reduce la calidad de la acción. La razón,
que debería evaluar cada paso, queda subordinada a la urgencia de cumplir. Zenón concebía la acción correcta como aquella que se ajusta al momento presente. Un plan explicado se fija en un futuro que aún no existe. La mente actúa con la mirada adelantada, perdiendo sensibilidad para lo que requiere atención ahora. Esta pérdida no siempre es evidente, pero erosiona la precisión del juicio. La explicación también introduce una forma de orgullo anticipado. El individuo se identifica con la imagen de quien va a hacer algo. Esa identificación puede resultar motivadora al inicio, pero se convierte en carga cuando aparecen dificultades. El ego entra en juego, no para sostener la acción, sino para proteger la imagen anunciada. La constancia se sacrifica en favor de la apariencia. Marco Aurelio reflexionaba sobre la necesidad de perseverar sin ruido, dejando que el tiempo y la acción den forma al resultado. El ruido de la explicación distrae. Convierte el camino en discurso y el esfuerzo en relato. En ese desplazamiento, la energía se pierde. Con el tiempo, quien explica sus planes con frecuencia descubre que avanza menos de lo que habla, no por falta de capacidad, sino por dispersión. La constancia exige una economía interior que la palabra innecesaria debilita. Cada explicación añade un frente más que atender. Así, no explicar los planes protege la constancia. Permite que el trabajo avance sin la interferencia de expectativas ajenas y sin la obligación de demostrar. La acción se sostiene por sí misma, y el juicio puede ajustarse sin presión. En este silencio operativo, la constancia recupera su fuerza natural, y el plan encuentra espacio para realizarse o transformarse, según lo exija la razón. Explicar los planes también altera la relación con el fracaso. Cuando la intención es conocida, el posible error deja de ser un acontecimiento privado y se convierte en una escena pública. Esta exposición anticipada añade una carga emocional que no mejora la preparación ni la prudencia. El individuo no teme solo equivocarse, sino hacerlo a la vista de otros. Ese temor no afina el juicio, lo contrae. El estoicismo observa que el miedo al fracaso visible conduce a dos desviaciones opuestas. Algunos abandonan antes de empezar para evitar la caída pública. Otros persisten de manera rígida para no admitir corrección. En ambos casos la razón pierde flexibilidad. El error, que debería ser una fuente de ajuste, se convierte en una amenaza a la imagen. El aprendizaje se resiente. Epicteto enseñaba que errar no degrada al individuo. Degradarse es no aprender del error. Explicar los planes dificulta esta distinción. El error se vive como incoherencia personal, no como información práctica. La mente se defiende en lugar de observar. Justifica, oculta o minimiza, cuando debería examinar con calma qué no ha funcionado. Explicar un plan también crea una narrativa anticipada de éxito. Esa narrativa, al instalarse, dificulta aceptar resultados parciales o distintos a los imaginados. El individuo se apega a una versión ideal del desenlace porque ya ha sido comunicada. Cuando la realidad no coincide, aparece la frustración o la negación. El juicio se rigidiza para proteger lo dicho. Zenón concebía la sabiduría como una disposición abierta a la corrección. Esta apertura exige un margen de intimidad entre el juicio y el mundo. Al explicar los planes, ese margen se reduce. La mente actúa bajo la mirada de una expectativa que no siempre es explícita, pero sí influyente. El fracaso deja de ser un dato y se convierte en un problema de imagen. La explicación también fomenta una relación defensiva con la crítica posterior. Quien ha explicado un plan tiende a escuchar la crítica como juicio sobre su palabra, no sobre su acción. Esto dificulta distinguir entre observaciones útiles y opiniones irrelevantes. El individuo se protege cuando debería aprender y se cierra cuando debería ajustar. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de aceptar la corrección sin dramatismo.
Esa aceptación es más fácil cuando el proceso no ha sido expuesto prematuramente. El silencio inicial permite que el error se integre de manera natural, sin añadirle la carga del orgullo herido o de la coherencia verbal rota. Con el tiempo, explicar los planes convierte el fracaso en un peso mayor del que necesita ser. No por la dificultad real, sino por la capa añadida de expectativa pública. Esta capa no fortalece, complica. El individuo comienza a evitar ciertos caminos no porque no sean razonables, sino porque no quiere explicarlos ni justificar sus posibles desvíos. Así, no explicar los planes protege una relación sana con el error, permite fallar sin escenificación, corregir sin humillación y aprender sin defensa. En este espacio protegido, la razón puede operar con mayor honestidad, el fracaso recupera su función formativa y deja de ser una amenaza a la palabra pronunciada. Explicar los planes también afecta a la relación con la energía interior. Cada intención requiere una cierta reserva de atención, voluntad y paciencia. Cuando se verbaliza antes de tiempo, parte de esa energía se desvía hacia la gestión de lo dicho. La mente empieza a sostener no solo el esfuerzo real, sino también la representación del esfuerzo. Esta duplicación no es neutra, consume recursos que deberían destinarse a la ejecución. El estoicismo observa que la energía interior se conserva mediante la simplicidad, hacer una cosa cada vez, sin añadir capas innecesarias. Explicar un plan añade una capa que no contribuye a su realización. Obliga a recordar lo dicho, a mantener coherencia con ello, a anticipar preguntas o reacciones. Aunque estas tareas parezcan menores, acumuladas erosionan la concentración y dispersan la fuerza. Epicteto enseñaba que la atención es un bien limitado. Allí donde se reparte en exceso, se debilita. Cuando el individuo habla de lo que hará, parte de su atención se desplaza del hacer al decir. La mente se adelanta al resultado, imagina escenarios, ensaya respuestas. Este adelantamiento no acelera la acción, la fragmenta, el presente pierde densidad. Explicar los planes también fomenta una dependencia sutil del estímulo externo. La palabra busca eco. Incluso cuando no se reconoce, existe una expectativa de reacción, aprobación, interés, consejo. Esa reacción puede producir un breve impulso, pero también crea una oscilación. La energía ya no se regula internamente, responde a estímulos ajenos. El estoicismo identifica aquí una fuente de inestabilidad. Zenón concebía la fortaleza como una tensión justa del ánimo, no como excitación constante. La excitación que produce explicar un plan es pasajera. Cuando desaparece, deja un vacío que puede desmotivar. El individuo siente que ya ha gastado parte del impulso antes de actuar. La energía, distribuida de forma prematura, no alcanza para sostener el trabajo prolongado. La explicación también introduce una ilusión de control. Al hablar del plan, el individuo siente que lo domina, que lo ha ordenado. Esta sensación puede reducir la urgencia de enfrentarse a la dificultad real. El trabajo, que exige esfuerzo sostenido, queda postergado por la comodidad de la formulación verbal. El estoicismo advierte contra esta ilusión. Comprender no es hacer. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de conservar la fuerza para lo necesario. Gastarla en lo superfluo debilita el ánimo cuando llega la prueba real. Explicar los planes puede ser una forma de ese gasto innecesario, no porque la palabra sea mala, sino porque se usa fuera de su momento. Con el tiempo, quien habla menos de lo que hará, descubre que dispone de más energía para hacerlo. La mente se vuelve más recogida, menos dispersa. La acción avanza sin la interferencia de estímulos fluctuantes. Esta sobriedad no apaga el impulso, lo concentra. Así, no explicar los planes protege la energía interior. Permite que la atención permanezca donde es necesaria, y que la voluntad no se fragmente entre la acción y su representación. En este recogimiento operativo,
la fuerza se conserva y el trabajo encuentra continuidad. El silencio, lejos de ser vacío, se convierte en un reservorio donde la acción madura sin desgaste innecesario. Explicar los planes también debilita la relación con la libertad interior. Cuando la intención se hace pública, el individuo introduce un observador permanente en su proceso. Aunque ese observador no esté presente de forma constante, su posibilidad condiciona la acción. La mente actúa sabiendo que será interpretada. Esta conciencia altera la espontaneidad racional y transforma la acción en algo parcialmente representado. El estoicismo observa que la libertad no consiste en ausencia de límites, sino en ausencia de interferencias innecesarias en el juicio. Explicar los planes introduce una interferencia que no proviene de la realidad, sino de la anticipación de la mirada ajena. El individuo empieza a preguntarse no solo qué hacer, sino cómo se verá lo que haga. En ese desdoblamiento la libertad se reduce. Epicteto enseñaba que nadie es libre si vive pendiente de agradar o de sostener una imagen. Explicar un plan es, en muchos casos, el primer paso hacia esa dependencia. La acción deja de pertenecer por completo a quien la ejecuta, se convierte en algo parcialmente administrado para otros. Esta cesión no siempre es consciente, pero debilita la sensación de autonomía. La explicación también introduce una forma de autocensura. El individuo evita ciertos ajustes o decisiones porque podrían contradecir lo anunciado. Incluso cuando el juicio indica un cambio necesario, la palabra previa actúa como freno. La libertad de corregir se ve limitada por la necesidad de coherencia externa. El estoicismo considera esta limitación una pérdida real, aunque pase desapercibida. Zenón concebía la vida racional como una vida guiada por el momento presente, no por compromisos innecesarios con el pasado. Un plan explicado se convierte en un compromiso verbal que arrastra la acción hacia atrás. La mente actúa bajo la sombra de lo dicho, no bajo la claridad de lo que ahora se comprende. Esta sombra no añade firmeza, resta flexibilidad. La explicación también afecta a la relación con la soledad operativa. Toda acción profunda requiere momentos de trabajo no compartido, de decisiones que se toman sin testigos. Explicar los planes reduce este espacio. El individuo siente que debe rendir cuentas incluso antes de que exista algo que mostrar. La soledad, que podría ser un apoyo para la concentración, se vive como una carencia. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de obrar con independencia de la aprobación y del juicio inmediato. Esta independencia se debilita cuando la acción se anuncia antes de realizarse. El individuo comienza a actuar como si estuviera siempre acompañado, incluso cuando está solo. La mente pierde intimidad consigo misma. Con el tiempo, quien explica sus planes con frecuencia experimenta una forma de cansancio moral. No solo por el esfuerzo real, sino por la gestión constante de expectativas implícitas. Este cansancio no siempre se reconoce, pero se manifiesta como pérdida de impulso o como resistencia a iniciar nuevos proyectos. Así, no explicar los planes preserva un espacio esencial de libertad, permite que la acción nazca, se ajuste y se desarrolle sin vigilancia anticipada. El juicio puede operar con mayor honestidad, y la decisión permanece abierta hasta que la realidad la confirma. En este espacio sin observadores, la libertad interior se fortalece y la acción recupera su carácter propio, no representado. A medida que el silencio sobre los planes se vuelve una práctica consciente, la relación con la acción empieza a transformarse. El individuo ya no siente la necesidad de anunciar para existir, ni de explicar para legitimarse. La acción se vuelve más directa, menos mediada por la palabra. Esta simplicidad no empobrece el proceso, lo depura. La mente se orienta hacia lo que debe hacerse, no hacia cómo será interpretado. El estoicismo reconoce en esta depuración una ganancia clara de sobriedad. Al no explicar,
el individuo no se anticipa al resultado ni se identifica con una imagen futura. Permanece más cerca del presente, donde la razón puede operar con mayor precisión. La acción deja de ser promesa y se convierte en práctica. Esta cercanía con el hacer reduce la distancia entre intención y ejecución. Epicteto enseñaba que la fortaleza se prueba en la constancia silenciosa, no en la proclamación. Cuando no hay espectadores anticipados, la acción se sostiene por su propia coherencia. No necesita estímulo externo ni confirmación inmediata. Esta autosuficiencia no es aislamiento, es estabilidad. La mente aprende a apoyarse en su propio criterio sin buscar eco constante. El silencio sobre los planes también favorece una relación más honesta con el cambio. Si una intención deja de ser razonable, puede abandonarse sin dramatismo. No hay palabra que desmentir ni expectativa que defraudar. El juicio se corrige con naturalidad. Esta capacidad de cambio no es debilidad. Es una expresión de inteligencia práctica. El estoicismo considera esta flexibilidad una virtud, no una falta de firmeza. Zenón concebía la acción correcta como aquella que responde a la situación real, no a una idea fija del futuro. Al no explicar los planes, el individuo se libera de la rigidez que impone la coherencia verbal. Puede ajustar el rumbo sin sentirse inconsistente. La coherencia se traslada del discurso a la relación viva entre razón y circunstancia. El silencio también reduce la interferencia emocional. Sin reacciones externas que amplifiquen entusiasmo o duda, la mente mantiene un tono más estable. La motivación no se inflama ni se apaga con facilidad. Esta estabilidad permite sostener procesos largos sin depender de estímulos cambiantes. La acción avanza de manera más regular y menos vulnerable a oscilaciones. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de vivir de manera que no sea necesario explicarse constantemente. Esta reflexión apunta a una forma de suficiencia interior. Cuando la acción es clara para quien la realiza, la explicación pierde urgencia. No porque no pueda darse, sino porque deja de ser necesaria para sostener el ánimo. Con el tiempo, el individuo descubre que el silencio sobre los planes no empobrece la relación con los demás, sino que la simplifica. Se habla desde lo hecho, no desde lo prometido. Esta diferencia cambia la calidad del vínculo. La palabra recupera peso porque ya no anticipa, acompaña o describe. La confianza no se construye sobre anuncios, sino sobre presencia. Así, el hábito de no explicar los planes reorganiza la vida interior en torno a la acción misma. La mente se vuelve más compacta, menos dispersa. El juicio opera con mayor libertad y la energía se concentra donde es necesaria. En este recogimiento, la acción gana firmeza y el individuo se relaciona con su propio hacer de un modo más directo, menos condicionado y más fiel a la razón. Al final de esta reflexión, se hace visible que no explicar los planes no es una estrategia de ocultación, sino una forma de higiene interior. El problema no está en la palabra, sino en el momento y en la función que se le asigna. Cuando la palabra precede innecesariamente a la acción, debilita el juicio, dispersa la energía y somete la intención a interferencias que no la fortalecen. El silencio, en cambio, preserva la integridad del proceso. El estoicismo no propone una vida muda ni desconectada de los demás. Propone una jerarquía clara. Primero la razón, luego la acción, y solo después, si es necesario, la palabra. Invertir ese orden crea confusión. Explicar los planes coloca la palabra en un lugar que no le corresponde y obliga a la acción a justificarla. Cuando el orden se restablece, la acción recupera su autonomía y la palabra su peso legítimo. Epicteto enseñaba que el progreso auténtico rara vez necesita ser anunciado. Se reconoce por la firmeza del carácter y la coherencia del comportamiento, no por las declaraciones previas.
El individuo que actúa desde esta comprensión deja de sentir la urgencia de explicarse. No porque desprecie la comunicación, sino porque ya no la usa como sustituto del hacer, ni como apoyo para sostener su ánimo. La dignidad que emerge de este silencio es sobria y estable. No depende de expectativas creadas ni de promesas implícitas. El individuo se permite avanzar, detenerse o corregir sin verse atrapado por la coherencia verbal. Esta libertad no es improvisación, es fidelidad al juicio presente. La acción se ajusta a la realidad, no a lo dicho en otro momento. Zenón concebía la vida conforme a la razón, como una vida sin añadidos innecesarios. Explicar los planes añade capas que no siempre aportan claridad. Al retirarlas, la vida interior se simplifica. No se empobrece, se aligera. La mente deja de sostener relatos futuros y se concentra en lo que corresponde hacer ahora. Marco Aurelio reflexionaba sobre la inutilidad de hablar de lo que se va a hacer cuando basta con hacerlo. Esta reflexión no es un llamado al hermetismo, sino a la economía interior. Cada palabra innecesaria dispersa atención. Cada silencio bien elegido la concentra. En esta economía se preserva la fuerza para lo esencial. Así, no explicar los planes fortalece porque protege el proceso de interferencias prematuras, conserva la energía, mantiene la flexibilidad del juicio y preserva la libertad interior. La acción madura sin ruido y encuentra su forma en el contacto con la realidad, no en la anticipación verbal. En esta comprensión final, el silencio deja de verse como ausencia y se reconoce como un espacio activo. Un espacio donde la razón trabaja sin presión, donde la voluntad se concentra y donde la acción puede surgir con mayor claridad. Allí, sin anuncios ni justificaciones previas, el hacer recupera su dignidad propia y la vida interior se sostiene no en lo que se dice, sino en lo que se hace. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.